Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Hoy tenemos nuestra sesión número 9. Ya el día lunes se acaba el curso, así que em, digamos que este ya es nuestro último fin de semana para presentar las actividades que tenemos pendientes. ¿Listo? Claro, puede dejar esta evaluación de la unidad 5 para el lunes, pues si tiene tiempo no hay ningún problema y la presenta el lunes. Lo ideal es que para esta fecha pues ya tengamos presentadas las evaluaciones hasta la unidad número 4. Si no, ya sabe que pues este fin de semana le toca presentar todas esas evaluaciones que les haga falta. ¿Listo? No se les olvide que este ya se nos acaba el curso el día lunes, entonces pues ni modo, toca tenerlo presente. El día lunes también nos conectamos un ratico por ahí tipo 7 de la noche. Ya saben que ahorita pues alguien me programó un curso y me lo cruzó preciso en este mismo horario. Entonces, si algo pues hacemos la finalización del curso en un ratico. Ya serían como las últimas indicaciones para de pronto contarles pues alguna cosa o solucionar alguna duda. ¿Listos? Bueno, entonces entremos en materia. Esta sería la unidad número 5 que se llama gráficos y tablas. Bueno, realmente no son dinámicas, pero sí son gráficos y tablas. ¿Listo? No llegamos hasta dinámicas, que eso es el tema de Excel avanzado. ¿Listo? Realmente aquí no sé por qué colocaron dinámicas, pero bueno. Gráficos y tablas, básicamente eso es lo que hacemos. Las tablas dinámicas es un tema más largo y está en el avanzado. Entonces, por aquí no omitan esa palabra dinámicas. Está entonces la ambientación, recuerden que aquí está la guía, la fundamentación, están los documentos que me hablan sobre gráficos, ¿sí? Les recomiendo que miren este documento porque yo sé que en la evaluación hay muchas preguntas que tienen que ver con gráficos, ¿sí? Entonces miren que aquí en el documento pues hay varios tipos de gráficos y lo más probable es que le pregunten pues alguna función o eh, alguna tipo de acción especial para utilizar algún gráfico determinado, ¿sí? Como por ejemplo, aquí dice gráficos de líneas. Se pueden utilizar para mostrar datos continuos en el tiempo y representar la tendencia de los mismos, ¿sí? Entonces, usted ya sabe que si va a representar datos continuos de tiempo y representar tendencias, pues utiliza el gráfico de línea. ¿Listo? Y esas son a veces de las preguntas que les aparecen a ustedes en las evaluaciones. Bueno, también hay unos videos para crear gráficos, ¿sí? Recuerden que también hay una parte de apropiación donde yo puedo descargar el taller de la unidad número 5, que por supuesto voy a aprovechar en este momento a descargarlo. Y en la última parte pues está la última evaluación del curso, que en este caso es la evaluación número 5, ¿listo? En la parte de demostración. Ahí aparece la unidad número 5. Para todas las evaluaciones yo les configuré 3 intentos, ¿listo? Así la evaluación de pronto diga que solo tiene uno o dos, yo les configuré 3, ¿listo? Para que lo tengan presente. Por ejemplo, esta evaluación creo que dice que tiene, uy, ¿qué pasó con la configuración? Bueno, vamos a ver si ahora sí lo toma. Yo estoy seguro que lo había cambiado, pero bueno, a menos que este no sea el básico que estamos, ah, sí, este es el básico. Bien, bueno, ahí ya la acabo de configurar, ya 13 la última evaluación también. Voy a ponerme a revisar ahorita todas las evaluaciones. Eh, Entonces las voy a dejar a 3 intentos, ¿listo? Si quieren mejorar alguno de las evaluaciones anteriores, ya sabe que tiene 3 intentos. Si ya agotó 2, pues todavía le queda un tercero si quiere de pronto cambiar sus notas de alguna evaluación. ¿Listos? Bueno, entonces aprovechen los 3 intentos también. Y pues ya saben que si el curso termina el lunes, pues no voy a poder presentar evaluaciones después de las 12 de la noche de ese día, así que nos toca pues adelantarnos este fin de semana porque ya la finalización. Bueno, entonces ahora sí me voy a ir a mi ejercicio número 5 o el taller de la unidad número 5, donde me dice que hay 3 hojas para hacer gráficos. ¿Listo? Estas vamos ahorita a hacerlas. Pero adicionalmente, si ustedes se fijan, hay una hoja que se llama valores y hay uno que se llama nómina. ¿Ven?
Valores es información, ¿listo? Inclusive esta información es de salarios, pero vieja, de hace como 2 o 3 años. Y aquí en nómina hay una hojita para realizar pues una práctica sobre fórmulas. Las instrucciones están en la parte inferior, ¿sí? Y con esto pues podemos practicar las fórmulas que hemos visto, ¿sí? Y algunas cosas adicionales como por ejemplo eh, los formatos condicionales, ¿sí? Eso también pues se puede verificar, se puede probar, pues para que este sea como un ejercicio de recordar pues muchas acciones que han pasado en las demás unidades. También en las evaluaciones pues puede aparecer de pronto alguna pregunta que tenga que ver con una unidad anterior, ya que esta es la unidad final. Entonces pues también hay que tener presente eso. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a ir aquí al primer gráfico. ¿Sí? Y esta es la información que nos dan. También con un video, si ustedes ven ahí, hay un video en YouTube donde podemos estar mirando también cómo están generando los gráficos. Pero ¿cómo se genera un gráfico? Un gráfico, en este caso, no importa el gráfico, supongamos que tenemos aquí dos ejes y por acá hay una serie de columnas eh, bueno, que pueden aparecer ahí en un gráfico. Este gráfico pues sale de dos partes. O yo lo puedo crear de algo en blanco, ¿sí? De la nada, ¿sí? El gráfico se genera pues sin información. O yo le puedo seleccionar primero la información y le puedo decir que me genere el gráfico a partir de esa información. ¿Sí? Yo puedo generar un gráfico sin información y un gráfico con información. ¿Listo? Por supuesto, el que no tiene información, me toca decirle después dónde está. ¿Sí? Eso sí, es algo que toca hacerlo. ¿Sí? Pero pues, como siempre, mi recomendación es que si van a graficar, pues por lo menos tengan la información. ¿Bien? Y esto que está aquí del lado izquierdo, pues es información. Entonces yo puedo decir, bueno, a partir de esta información generemos un gráfico. ¿Listo? Entonces puedo seleccionar la información, que esa es una de las cosas que tengo aquí. Puedo también crear un rango, puede ser una tabla. ¿Sí? Cualquiera de esos métodos funciona, pero pues igual tenemos que seleccionar la información que queremos graficar. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hacer una generación de un gráfico a partir de información. Vamos a colocar aquí en la pestaña insertar, ¿sí? Nos vamos a ir aquí a un grupo que está en la mitad que se llama gráficos y para cada gráfico ellos también tienen una descripción. Entonces, sin seleccionar ninguno de los gráficos que está en la parte superior, yo me puedo ubicar encima de uno de los gráficos y ahí me cuenta qué es lo que hace ese gráfico y cómo se llama. ¿Sí? O esa opción que me permite hacer. Por ejemplo, aquí dice insertar gráfico circular o de anillos. ¿Sí? Dos tipos de gráfico pues muy parecidos, pero los llaman diferentes. Y dice, permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Úselo cuando el total de los números sea 100%. Entonces, por supuesto, esta descripción me está indicando, bueno, se quiere graficar un círculo donde el total es un 100%, sí, no hay ningún problema, pues páseme los datos o lléneme los datos con partes de ese círculo. ¿Sí? Y entonces nos dan los daticos para sacar, no sé, datos de, no sé, un cuadrito de 15%, por ejemplo, ¿sí? Etcétera, etcétera. A eso también lo llaman un gráfico de torta porque pues uno lo parte también como una torta, ¿no? Una torta redonda es un 100% y lo parte en pedacitos. ¿Sí? Entonces a veces le dicen gráfico de torta, pero se llama un gráfico circular. ¿Listo? Y esto sirve para representar un 100% de algo. ¿Sí? Si usted dice el total de las ventas es 100%, bueno, ¿a cuánto corresponde el 15% que vendió tal persona? ¿Sí? Y ahí lo grafica. ¿Sí? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que cada gráfico que ustedes utilicen tiene una pequeña descripción y es útil para ciertas cosas. ¿Listo? Aquí hay varios, pero pues vamos a utilizar el más frecuente, que es el que tiene como tres barritas, que se llama un gráfico de columnas. ¿Listo? Bueno, y aquí también nos dice que utilicemos un gráfico de columnas, ¿no? Entonces voy a seleccionar el gráfico de columnas
Aquí hay varios gráficos de columnas de distintos tipos. Voy a seleccionar solo el primero. Y miren que aquí me aparece el gráfico ya seleccionado. ¿Listo? Y me aparecen las barritas o las columnas que en este momento son parte del gráfico. Automáticamente y sin yo decirle nada, él ya dibujó todo el gráfico. ¿Listo? Bueno, no será el mejor gráfico del mundo, pero lo acaba de dibujar con los datos que yo seleccioné. Y si se fijan, esta parte o esta primera columna aparece en la parte inferior. Eso se llama un eje. Y ese eje, por supuesto, es el horizontal. ¿Listo? Ese eje horizontal, pues es la primera columna. Las ventas, que son los numeritos, están aquí en este que se llama el eje vertical. ¿Listo? Aunque aquí está una connotación pues científica, esa es de una connotación científica porque el número es muy largo, nosotros también lo podemos modificar. Pero básicamente, si ve, son dos ejes y dos columnas. ¿Sí? Una es la horizontal, la columna horizontal, o la primera columna de las zonas, y en este caso las ventas sería la siguiente columna. ¿Listo? En este caso la vertical. Bien, bueno. Entonces, así se genera un gráfico y por eso es que se necesitan dos columnas por lo general para este tipo de gráficos que estamos generando. Algunos otros necesitan más columnas. ¿Listo? Entonces, a veces sí nos toca tener más columnas, no solo dos, sino tres, ¿sí? Porque necesitamos pues más datos adicionales. Y en este caso, pues él va a crear un eje secundario. Entonces, más adelantico les voy a mostrar cómo es que utilizamos tres columnas en este caso. Bien, entonces ahí ya tenemos el gráfico. Los gráficos en este momento o el gráfico se está alimentando de la tabla. Entonces, si yo modifico la tabla, voy a modificar el gráfico. ¿Listo? Bueno, voy a ponerlo por aquí como grandecito. Voy a, voy a ponerlo aquí un poquito grandecito como para que ustedes lo vean. ¿Sí? Y voy a modificar la tabla. ¿Listo? Bueno, entonces, primero voy a seleccionar aquí la tabla. Voy a decirle algo que ustedes ya conocen, por ejemplo, que se llama ordenar y filtrar. Le voy a decir que tome un orden personalizado. Esta ventana ustedes ya la conocen. Y le voy a decir que lo ordene por zona. ¿Listo? Que lo ordene por zona. Y que lo ordene de la A a la Z. Entonces, si es de la A a la Z, la primera zona sería centro. Y la siguiente sería las de la N. ¿Sí? Norte. Primero nororiente, después norte. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, pero espera un momentico, le dejo de seleccionar el total porque si no eh, me alborota toda la información. Listo. Eh, ahora sí, zonas de la A a la Z. ¿Listo? Entonces, fíjese en el orden de las columnas que está en la parte inferior y voy a presionar aceptar. Bueno, no se notó mucho, realmente. Entonces, hagámoslo por, si no fue que hubiera un cambio sustancial, creo que ya estaban organizados de la A a la Z. Entonces, hagamos el otro orden. Vamos a ordenar al orden personalizado y ya no le voy a decir que por zona, sino que lo haga por las ventas. Y me coloque las ventas de mayor a menor. ¿Listo? Y aceptar. Ahora sí se están viendo las cosas, miren. Norte tiene la venta más grande, después sigue centro, después sigue sur, después sigue oriente y nororiente. Entonces aquí ya ordenamos también los datos en la tabla y miren que automáticamente él modificó la información del ejercicio. ¿Listo? Entonces dense cuenta que si yo modifico la tabla y los datos, entonces voy a modificar también la información. ¿Listo? Bueno. Voy a ir aquí a los datos numéricos, ¿sí? de la tabla. Les voy a colocar un formato aquí personalizado, que ustedes también ya saben cómo se colocan los formatos personalizados. Y por aquí abajito. Y voy a utilizar
Este que está aquí, le voy a ocultar ceritos y tras de eso le voy a colocar una M. ¿Listo? Y aceptar. Bueno, este gráfico si no me gusta como ya mucho. Voy a quitarlo porque le voy a quitar el total general. Entonces voy a seleccionar solo los datos de las zonas sin el total general. Yo ahorita no te necesito el total general. Voy entonces a ir a insertar y gráfico de columnas. Listo. Bien. Entonces, de acuerdo a eso, miren que los datos, como yo los modifiqué y les puse un formato especial, a la hora de generar el gráfico, él también me aparece un formato tal cual yo le dije. Entonces, mire que el gráfico aquí se ve mucho mejor. ¿Sí? Ese gráfico ya tiene un formato pues un poco más corto y los datos pues ya aparecen de forma diferente. Entonces ya es más fácil de interpretar. ¿Listo? Bueno. Por ejemplo, el nororiente, que está como con unos datos muy grandes, voy a ver si le agrego un cero acá y a este también un cero. Y eso no creció mucho. Miremos con otro cero a ver qué hace. Bueno, nororiente y oriente, echémosle otro cero. Listo, ahí ya por lo menos creció. Bien, si se fija, entonces apenas yo modifico los datos, ¿sí? Estaba modificando nororiente y oriente para modificar las dos columnas finales, ¿sí? Y las dos columnas finales pues también cambiaron de tamaño porque pues las modificamos de forma manual. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es algo que se tiene que tener pues presente, que si yo modifico la tabla, pues el gráfico también se puede modificar, ¿sí? Porque de ahí pues saca los datos. Voy a mover el gráfico un momento para poderlo ampliar. Uy, mucho. Un poquito menos. Listo, hasta ahí. Y ahora sí, con cada gráfico hay que también tener en cuenta cuáles son los elementos del gráfico. ¿Cuáles son los elementos del gráfico en este caso? Para saber cuáles son, eh, hay una guía pues importante acá, que es este más que aparece aquí del lado derecho. Se llama elementos de gráfico y me dice cuáles son los elementos que en algún momento está mostrando el gráfico, los que tienen el chulito verde, y hay otros elementos que no nos está mostrando el gráfico. ¿Listo? Entonces aquí nos va mostrando cuáles son los elementos que tiene el gráfico. ¿Cuáles ha seleccionado? Los ejes. ¿Listo? Es el primero que está seleccionado. Aquí dice ejes. ¿Cuáles son los ejes que nosotros tenemos? Voy a ir aquí a la flechita negra que aparece del lado derecho, ¿sí? Y ahí me aparece que hay un eje horizontal, ¿sí? Y uno vertical, ¿sí? Y en este momento los está mostrando. Entonces, puedo quitarlos si yo quiero. Voy a decirle que deseleccione el horizontal primario y miren que la gráfica cambió. Debajo de las columnas ya no aparecen las zonas, ¿sí? Voy a volverlo a colocar y miren que ahí aparecen las zonas. Zona norte, centro, sur, oriente y nororiente. ¿Sí? Yo lo puedo quitar. Miren que ahí se desaparecen los nombres. ¿Listo? Son elementos que uno va pues mirando que puede utilizar. O si quiere pues no los utiliza. Eso sí ya depende de cómo quiera diseñar el gráfico. En la parte vertical primario, bueno, vamos a deseleccionarlo. Miren que la gráfica como que se ensanchó, pero quitó los valores de medición que teníamos del lado izquierdo. Ese se llama el vertical primario o el eje vertical primario. ¿Listo? El eje horizontal pues es el que está abajo. Y resulta que usted pues puede decir, quiero verlo, no quiero verlo, y ahí sí pues lo que hace es seleccionar. ¿Listos? Bueno, esto que está aquí que es de segundas se llama los títulos del eje. ¿Sí? Si usted se acuerda cuáles son los dos ejes, pues bueno, horizontal primario. Miren que ahí aparece un cajetín que dice título del eje. Y si le digo vertical primario, también me aparece un título del eje. Mírenlo acá abajo. Este es el título del eje horizontal. Y como es un cajetín que tiene texto, pues yo lo puedo modificar. Por ejemplo, aquí le puedo colocar zonas. ¿Sí? Y el que está al otro lado,
también se llama título del eje. Yo le puedo decir también que borre toda esa información y le puedo decir que estas son las ventas. ¿Sí? Entonces mire que aquí ya tengo títulos seleccionados. ¿Sí? Y puede ser que los deje y puede ser que el gráfico me quede mejor así. ¿Sí? Eso sí ya depende también, como les decía, del diseño. Pero esto se puede seleccionar o deseleccionar. ¿Listo? Eso sí, fíjese cuando lo deseleccione, porque cuando lo deselecciona, ¿sí? Sí, se desaparecen, pero si lo vuelve a seleccionar, miren que ya quedaron otra vez como estaban. ¿Sí? Entonces ya me toca volver a marcarlos otra vez. ¿Listo? Bueno, vamos a marcarlo otra vez aquí el título. Esto sería zonas. Y aquí sería las ventas. ¿Listo? Bueno, listo. A continuación, entonces, vamos a mirar qué más elementos hay. Dice título de gráfico. El título de gráfico está seleccionado, o sea que es el que está en la parte superior que dice ventas. Aquí también lo puedo cambiar. Le puedo decir, estos son, bueno, las ventas por zonas o cambiarle todo aquí y ventas por zona. Más bien. Listo. Entonces allá tenemos el título también. ¿Listo? Entonces eso es otro elemento que puede también seleccionarse o deseleccionarse. El título, por aquí en esta flechita negra, que son más opciones del título, lo que se puede hacer es colocarlo pues en posiciones determinadas. Entonces ahí dice que está encima del gráfico. Si está superpuesto y centrado, básicamente va a quedar un poquito más abajo, ¿sí? de la posición. Entonces miren que aquí superpuesto queda como por debajo eh, del gráfico, ¿sí? De la última linecita, ahí queda como por debajo. Si le digo encima, pues queda fuera del gráfico. ¿Sí? Entonces esto se llama pues encima y el otro es superpuesto. Bien. Etiquetas de datos. Vamos a ver cuál es el siguiente elemento que dice etiquetas de datos. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí en este momento? Pues me aparece cada columna y me aparece cuál es el valor de la columna. ¿Sí? Me dice cuál es el valor de cada una de las columnas. Y esas son las etiquetas de datos. Entonces, puedo seleccionar etiquetas de datos y la opción que tengo en el triángulo negrito, pues me va a decir dónde están ubicadas las etiquetas. Por ejemplo, en el centro. Entonces, mire que ahí los datos se movieron hacia el centro de la columna. Extremo izquierdo, extremo interno, sería pues la parte superior sin sobrepasar la columna. Base interior sería en la parte inferior de la columna. Extremo externo pues sería ya fuera de la columna, en la parte superior. Y llamada de datos, pues básicamente me coloca como ese simbolito que parece pues como si fuera un texto que sale de la columna. ¿Sí? Eso se llama llamada de datos. Entonces, cualquiera de esas opciones, pues yo le puedo colocar a las etiquetas de datos. En este momento, pues queda extremo externo. Bien. Otro elemento, tabla de datos. ¿Sí? Si ustedes ven, son los mismos datos que están en cada una de las columnas, pero aparece en la parte inferior. Si lo ven ahí en la parte inferior, donde está el título de zonas. Bueno, entonces debajo de cada zona le está apareciendo una tabla y esa tabla pues tiene datos. Entonces ahí ya aparecen esos elementos también. Si la quiere colocar ahí la tabla, pues bien, eh, no hay ningún problema, pues a veces tener etiquetas de datos y tablas al mismo tiempo, pues bueno, no es que sea tan útil, ¿listo? Entonces, una de las dos, pero las dos no es que sean pues lo normal de colocar, ¿sí? Si usted coloca tabla de datos, pues puede ser que no coloque las etiquetas de datos o viceversa, ¿listos? Esta barra de error, pues sí es una opción que a veces se utiliza, es como eh, digamos, como una cuenta que se hace adicionalmente pues con el valor y con de pronto alguna tendencia que puede ser algún error que se genere hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces puede haber como un error hacia arriba del valor que tiene o un error como hacia abajo y pues bueno, eso tiene otras indicaciones. Las líneas de cuadrícula son las líneas que están atravesadas de lado a lado. Miren que si yo se las quito, ahí ya no aparecen las líneas y si la selecciono, ahí vuelven a aparecer las líneas. ¿Listo?
Entonces aquí me dice líneas horizontal, principal, primario. Voy a mirar a ver líneas verticales, mire, parece que tuviera una cuadrícula. ¿Sí? Horizontal, subordinado, primario. Hace como más lineecitas pequeñas, mire. Entre cada una de las líneas grandes hizo unas líneas un poquito más pequeñas. ¿Sí? Bueno, y vertical subordinado, bueno, eso sería como si tuviéramos una cuadrícula. Miren que ahí parece que tuviéramos una cuadrícula detrás, ¿listo? Todas esas líneas son las líneas de cuadrícula. Entonces, si quiere las puede colocar, no es obligatorio colocar todas las líneas, puede dejar apenas las que usted necesite. El otro elemento que aparece después se llama una leyenda, ¿listo? Y la leyenda, si ustedes ven aquí aparece un cuadrito con un puntico azul que dice ventas, eso significa que todo lo que sea de color azul pues son ventas. Pues, esas leyendas pues son interesantes para ver, pero cuando hay diferentes colores que yo puedo pues diferenciar con esos punticos, ¿sí? De cada uno de los colores y adicionalmente pues tener un dato que me diga pues qué es ese color que estoy seleccionando. Y esa leyenda pues es útil con más colores. Entonces ahorita vamos a ver pues cómo cambia la leyenda. Ahorita no se ve muy bien porque todos son de color azul. Entonces ahí pues no es que se vea muy bien la leyenda. Pero cuando hay varios colores pues sí se puede utilizar esa opción. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que primero uno hace con un gráfico? Pues aprender dónde están los elementos de gráfico y qué hace cada uno de los elementos que están en esta lista. ¿Sí? Porque cada uno de esos elementos pues tiene de pronto algún comportamiento. Miren que aquí dice línea de tendencia y me está diciendo pues que va de abajo hacia arriba porque yo los tengo ordenados de esa forma, ¿no? El más bajo está del lado derecho y el más alto pues está del lado izquierdo. Por eso la tendencia pues me hace como esa línea. ¿Listo? Bueno. Entonces, importante los elementos del gráfico. Hay que conocer el gráfico porque cada uno de los elementos pues los puedo primero colocar, ¿sí? Y adicionalmente, ya les voy a mostrar, me paro por aquí en un ladito del gráfico, presiono clic derecho y me voy a ir, bueno, antes de, eh, no se les olvide que si yo tengo el gráfico, esto es un elemento nuevo, ¿sí? Y todos los elementos nuevos que usted seleccione, pues van a tener pestañas o cintas de opciones propias, ¿listo? Entonces voy a ir a la parte superior y miren que aquí hay una pestaña que se llama diseño gráfico. ¿Sí? Lo mismo hay una pestaña que se llama formato. Entonces, todas estas herramientas que usted ve en formato o en diseño gráfico van a afectar lo que usted tenga seleccionado. En este caso, pues el gráfico. ¿Sí? Supongamos que voy a colocar aquí un estilo diferente. Miren que ahí el gráfico cambió. ¿Sí? Ya se ve de forma diferente el gráfico. Voy a cambiar aquí a otro estilo. Mire, este es otro estilo. Por aquí hay otro estilo. ¿Sí? Entonces, esos estilos que nosotros estamos viendo por acá, pues también me sirven para modificar los ejercicios que yo estoy haciendo. Mire, que hay uno de color negro o este. ¿Sí? Entonces, esa es una forma pues rápida y fácil de modificar. Y eso tiene que ver pues con la parte del diseño gráfico del ejercicio. ¿Listos? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí también hay una opción que se llama agregar elemento del gráfico. Son los mismos elementos que habíamos visto. ¿Listo? Por aquí hay un diseño rápido también como para organización de los elementos del gráfico. Son opciones que me dicen, mire, si selecciono una y me da como una organización, aquí me da otra, aquí me da otra, por aquí me da otra diferente. Bueno, esas son partes de las opciones que nosotros podemos colocar aquí. ¿Listos? Bueno. Formato, pues también tiene muchas opciones. Estas son bastante útiles en general. Mire que por aquí hay unos rellenos, hay unos estilos de forma. Bueno, eso ya depende de lo que usted tenga seleccionado, pues puede modificar con ese formato. ¿Listo? La otra forma de modificar, ahí sí me voy al gráfico, me voy aquí a un ladito del gráfico, presiono clic derecho, con este menú grande, eh, por ejemplo, le puedo decir cambiar tipo de gráfico. A mí no me gustó ese de columnas, entonces lo cambio. ¿Sí? Miren que aquí me da la oportunidad de cambiar a otro tipo de gráfico, por ejemplo este. ¿Sí? O me puedo ir a otro diferente, por ejemplo a uno de líneas.
y seleccionar pues el tipo de gráfico que yo necesite. Ahí hay otros tipos de gráfico pues que son también utilizados. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿se podría cambiar? Listo, se podría cambiar. Voy a presionar otra vez clic derecho. Por aquí hay una opción que se llama formato del área de gráfico. Esta es una opción que me saca un menú de color gris del lado derecho, ¿sí? Y este formato pues también funciona algo así parecido como el formato que está en la parte superior, pero pues este tiene bastantes opciones que son interesantes manejarlas. Por ejemplo, voy a seleccionar las columnas, ¿listo? Voy a seleccionar las columnas. Con un solo clic encima ya quedan seleccionadas todas las columnas al tiempo, ¿listo? Bueno, si presiono dos, pues queda seleccionado una sola columna. En este caso todas. Voy a ir aquí donde está el tarro de pintura que se llama relleno y línea. Voy a ir a relleno y le voy a colocar una opción que se llama varios colores entre puntos. ¿Listos? Bueno. En este caso, al seleccionar todas las columnas y seleccionar esta opción que dice varios colores entre puntos, si ustedes se fijan, las columnas quedaron de colores y la leyenda ahora sí se nota. Dice que norte es la columna de color azul, centro es la roja, sur es la verde, oriente es la púrpura y nororiente es otro color, otra variación de azul. ¿Sí? Entonces la leyenda en este caso sí se nota. ¿Sí? Y en este caso, pues yo le puedo decir, por ejemplo, que el eje, eh, bueno, no todos los ejes, pero bueno, puede ser los ejes. Dejemos el eje vertical. ¿Listo? Que los ejes cambien y miren que ya la parte inferior no dice las zonas, ¿sí? Aunque el título de zona sí está, cada columna no tiene identificada la zona que es, pero la leyenda sí me dice eh, qué es lo que significa cada color. Entonces, aquí ya hay otra forma de mostrar un gráfico, ¿sí? Y pues no se les olvide, seleccionan todas las columnas, van aquí a las opciones de relleno y colocan aquí variar colores entre puntos. ¿Listo? Esa es una forma pues de modificar. ¿Y dónde están los elementos para modificar? Bueno, están en este menú de color del lado izquierdo, que es de color gris, y aquí se llama formato de serie de datos. ¿Listo? Si yo selecciono, por ejemplo, el título, ahí estamos seleccionando las columnas, pero si yo voy al título, me cambia el formato y me dice que ahora se llama el formato del título del gráfico. Y ya voy a empezar a modificar, por ejemplo, el formato. Por ejemplo, aquí dice opciones de título. Le coloco un relleno, pongámosle, no sé, un relleno degradado. ¿Listo? Y mire que el título quedó con un relleno degradado. Degradado es como que va cambiando entre dos tonalidades. ¿Listo? Realmente aquí está utilizando un fondo azul, todo es azul, pero yo lo puedo modificar a una tonalidad que yo quiera. ¿Sí? Aquí donde está esta barrita que dice puntos de degradado, cada uno de los cuadritos le puedo colocar un color diferente. Cuando selecciono cada uno de los cuadritos, pues él me cambia de color. ¿Listo? Entonces ahí es donde en la parte inferior yo le puedo seleccionar una tabla de colores y le puedo decir pues qué color tenga en el degradado. Casi siempre en los degradados se utilizan los mismos colores, ¿no? O una variación del mismo color, ¿sí? Porque a veces pues combinación esto queda como arcoíris y no se ve chévere. Bien, entonces eso sería pues el fondo, en este caso es como el relleno. Pero el texto, yo puedo ir aquí a esta opción que está del lado derecho que dice opciones de texto, ¿sí? Y en opciones de texto pues yo ya puedo modificar el texto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, le puedo decir, no, yo ya no quiero que sea el color gris de relleno, que se vuelva, no sé, amarillo. Uy, no, ese amarillo no se nota. Rojo, listo. Entonces ahí ya miren que cambió el título y quedó en un color rojo, ¿sí? Entonces ahí ya uno empieza pues también a jugar con esos tipos de elementos. Cada elemento que usted seleccione, pues se puede editar por sí solo, ¿listo? Si yo selecciono todo el gráfico, pues bueno, voy a editar el gráfico en general. Entonces aquí estoy seleccionando todo el gráfico, por ejemplo, me voy a ir a relleno degradado
Em, relleno sólido primero. Eh, ahí estoy señalando este relleno sólido. Este relleno sólido. Ah, es que estoy en las opciones de texto por acá. Ese no era. Vamos a darle control Z. Listo. No es aquí en opciones de texto, sino es opciones de gráfico. Ahora sí. Y voy a colocar relleno de grado. Y miren que el fondo de la gráfica pues también quedó con un relleno. Ese es un famoso relleno de grado, ¿no? Va cambiando, en la parte superior está como más claro y en la parte inferior pues es un poco más oscuro. Bien, eso se llama un relleno de grado. Y este es en el área del gráfico. Si yo selecciono, por ejemplo, las líneas divisorias, ¿sí? Bueno, este es el gráfico, las líneas, ahí están seleccionadas las líneas, ¿sí? Dar formato a las líneas. Por ejemplo, a las líneas les puedo dar un color y los puedo oscurecer un poquito más. Pongámosle un gris más oscurito a ver cómo se ve. Bueno, no tan oscuro, por ahí. Listo. Entonces aquí ya le podemos cambiar pues al elemento que está seleccionado, que en este caso son las líneas. ¿Listo? Las líneas que van de forma horizontal, señalando pues cada uno de los niveles verticales. Bien, entonces, bueno, aquí digamos que tenemos aquí la leyenda. Pongámosle un relleno de grado también. Pongámoslo, puede ser, vamos a ver si le podemos cambiar aquí el color. Voy a bajar un poquito, le voy a poner un color. Voy a intentar con uno más oscurito. Bueno, ahí quedó como más oscurito. El problema es coger las tonalidades de los colores y poderlos cambiar bien. Bueno, ahí por lo menos se nota diferente. Listo. Aquí ya en la leyenda, pues miren que se ve diferente o fue que yo la modifiqué de una forma pues que se viera diferente. Eh, pues todo esto pues para mostrarles que cada uno de los elementos que ustedes seleccionen también se puede cambiar el formato de forma individual. ¿Listo? Cada uno de esos elementos que usted seleccione tiene sus propias opciones, ¿sí? Eh, y de todas esas opciones pues se puede empezar a modificar cada vez que usted necesite. Entonces, aquí es donde nosotros adaptamos los gráficos pues a los colores de la empresa. La empresa me dice que los datos deben ser de tal color, con la combinación y las letras deben ser de tal color. Entonces aquí es donde uno se sienta pues a cambiar esta parte gráfica y adaptar cada uno de los elementos para que combine. A mí no me combinó mucho el relleno de la leyenda, pero bueno, entonces mejor dejarlo sin relleno. Bien, entonces esa es parte de lo que toca sentarse aquí a hacer los gráficos. Adaptarlos, por ejemplo, a los colores de la empresa. Y cada uno de los elementos que usted seleccione, pues se van a poder editar. ¿Listo? Por ejemplo, relleno sólido, mire. Ahí le coloqué relleno sólido a las etiquetas de datos. ¿Listo? Entonces, cada uno de los elementos que usted seleccione, recuerde que se puede modificar de forma individual. No hay necesidad de estilizar todos esos estilos porque a veces los estilos, pues sí, hay unos chéveres, pero pues uno dice, ¿será que no se le puede cambiar algo? Entonces ahí ya pues uno sabe que lo puede variar dependiendo de lo que uno necesite. No necesariamente tiene eh, dejamos el estilo siempre de color negro, ¿no? Le podemos empezar a cambiar otras cosas dentro dentro de las gráficas, ¿no? Miren que la leyenda en este caso está en la parte inferior. Entonces ahí ya podemos empezar a adaptar o a partir de estos estilos o creamos nuestro propio estilo. Ya usted decide pues cómo le toca en cada uno de los gráficos. ¿Listo? Bueno, todos los elementos que están aquí del gráfico son parte del gráfico. En el gráfico número 2, este será el gráfico número 1, les estoy mostrando pues algunas cosas que se pueden hacer. Los gráficos, como les decía, también se pueden generar no partiendo de la tabla, sino partiendo de un gráfico cualquiera, como usted dijera, bueno, voy a hacer primero el gráfico, después le coloco los datos.
Y aquí yo le puedo decidir, por ejemplo, qué utilizar, gráfico de columnas, ¿sí? Y pues el gráfico básicamente queda vacío, es un cuadro vacío, ¿sí? Ahí generamos un gráfico, pero pues no está cargado con datos. La opción que está en la parte superior, que dice seleccionar datos, ¿sí? Me abre esta ventana y me va a permitir decirle cuál es el origen de los datos. ¿Listo? Entonces, en este caso, si ustedes ven la flechita del lado derecho, esta flechita, pues, es la que me permite seleccionar el rango de datos. Entonces, presiono la flechita, ¿sí? Y empiezo a seleccionar cuáles son los datos. Voy a seleccionar esta tabla que aparece acá. Apenas termine, presiono Enter, ¿sí? Y él me hace una organización, pues, como él considera que debe estar todo. Él me dice que va a quedar las unidades vendidas, ¿sí? Va a quedar en una posición, en este caso es la vertical, y los meses van a quedar en el eje horizontal. ¿Listo? Eso se llama también categoría, el eje horizontal, y el eje vertical también se llama series. Pero pues yo lo puedo invertir si necesito. Mire, aquí dice cambiar fila a columna. Entonces también lo podría mostrar de otra forma, ¿no? Vamos a hacerlo al revés, ¿sí? Entonces, en las series va a quedar los meses y las unidades vendidas pues van a quedar por un lado. ¿Listo? Claro que el gráfico no creo que me funcione, pero bueno, vamos a presionar aceptar y ahí entonces nos está mostrando ese gráfico. ¿Listo? Entonces, miren que se puede cargar la información posteriormente. Las unidades vendidas pues está en la parte inferior y los meses pues estaría en esta columna, pero pues sí que no se nota mucho lo de los meses. Entonces, pues los datos pues tampoco es que nos funcione. Voy a ir a seleccionar datos y le voy a decir cambiar fila a columna y más bien aceptar. Entonces aquí sí ya se nota eh, la información de las unidades vendidas y los meses en la parte inferior. Si ve, está organizado, las unidades vendidas está organizado de mayor a menor. Por eso es que la gráfica pues tiene las columnas más grandes eh, del lado izquierdo y las más bajitas del lado derecho, ¿sí? Esa es una forma, ¿no?, de mostrar las cosas. En este caso pues son unidades vendidas de algo. Estamos vendiendo cada mes unidades, entonces pues ahí nos está representando esta parte. ¿Listos? Otra forma también que nos dice para generar gráficos es esta combinación de teclas que es Alt F1. Pero en este caso, pues Alt F1 sí también pues les recomiendo que seleccionen la información y ahí sí presionen esas teclas para que les funcione. ¿Listo? Pero bueno, digamos que la forma de ir a insertar y generar el gráfico, pues sí, es la que utilizamos normalmente. ¿Bien? Pero no significa que no haya una combinación de teclado que nos permita generar una gráfica. ¿Bien? Como les decía, los datos en algún momento también se pueden modificar y yo le puedo decir, por ejemplo, que los ordene por mes y de pronto coloque una lista personalizada y lo organizamos por los meses en orden de que tenemos pues todos los meses al año, ¿no? De enero a diciembre, ¿sí? Y aceptar. Entonces el gráfico, miren que cambió, ¿sí? Está enero, febrero tenemos como más ventas, marzo, sigue abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos un gráfico pues organizado, en este caso es por el tiempo y por los meses en el orden que está. ¿Listo? Recuerden que estos gráficos, pues todos los elementos que usted le quieran agregar, por ejemplo, los títulos del eje, son válidos, ¿sí? Las etiquetas de datos, por ejemplo, también pueden ser válidas. Eso sí ya depende cómo usted lo organice, ¿sí? Cada uno de los elementos que vimos ahorita con el primero, pues también se pueden aplicar acá. ¿Listo? No hay ningún problema, eso se puede hacer ese tipo de elementos. Y en este caso, pues seleccionado puede ser posterior, ¿sí?, a la generación del gráfico. No es necesario, por eso le decía primero seleccionar y después generar el gráfico, no. Lo que pasa es que una vez es como ve un espacio en blanco, pues no sabe qué hacer. Entonces, para que usted no vaya a entrar en pánico, pues mejor selecciona los datos primero y después crea el gráfico. Sería como más fácil. ¿Listo? Bueno, aquí lo voy a colocar, por ejemplo, el título del eje. No sé, digamos que esto es año 2021.
supongamos. Y este que está aquí son las unidades vendidas. Y este que está aquí es mm, eh, ventas, eh, informe final de ventas anuales. Bueno, bien, y usted va cuadrando pues el informe de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Con los títulos que necesite, si uno no le gusta pues lo quita, el otro pues lo puede dejar, bueno, eso sí ya depende cómo vaya a organizar, bien. Esa es una forma también de generar los tipos de gráficos. Voy a aprovechar, mm, bueno, con el gráfico 2, vamos a hacer a este lado un gráfico, voy a dejarlo por aquí, listo. Por ahí a un ladito dejé el gráfico. Con esta información voy a generar otra vez otro gráfico. En este caso voy a cambiar de gráfico, voy a decirle que insertar, que me inserte un gráfico circular, ¿listo? Y este es el gráfico circular. Vamos a suponer que el porcentaje total pues es la sumatoria de todas estas unidades vendidas. Bien, aquí no tenemos los datos, pero, voy a dejarlo un poquito más grande. ¿Listo? Recuerden que esto se puede adaptar con clic derecho, formato del área de gráfico, y aquí yo ya puedo tener varias herramientas que puedo utilizar. Dentro del gráfico, por aquí, en el circular, vamos a ver si aquí aparece, sí, en el circular hay una opción del lado derecho que se llama opciones de serie. ¿Listo? No, en este no está. Para un momentico seleccionamos todo el gráfico, tamaño y propiedades. No, aquí no está. Vamos a ver una opción que estoy buscando. Vamos a ver si están las etiquetas de datos. Dejémoslo en la parte externa. Listo. Y ahora sí, aquí tenemos las etiquetas de datos. Voy a seleccionarlas. Y ahora sí. En este gráfico de columnas que aparece acá, que son como 3 columnas, se llaman opciones de etiqueta. ¿Listo? Y si usted se fija, ahí están los valores en unidades, ¿sí? En las unidades vendidas. Pero resulta que a veces, pues, estos gráficos lo que me quieren interpretar son porcentajes. Entonces, pues yo también le puedo decir a este gráfico que me muestre los datos en porcentaje. Miren que después de la opción valor está la opción porcentaje. Y le puedo quitar la de valor para que nos demos cuenta que cada una de esos elementos automáticamente lo volvió un porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, bueno, movámosle la leyenda por aquí a un ladito. La leyenda a la derecha. Listo. Bueno, ahora sí se ve mejor. Entonces, enero tiene por aquí el 12%, febrero 12%, marzo es este verde que tiene el 10%, abril el 6%, bueno, y ahí aparecen los porcentajes básicamente que tenemos acá. Entonces, no necesariamente uno puede mostrar los datos pues en la forma en que nos están diciendo, ¿no? Entonces aquí le puedo colocar en las etiquetas de datos, por ejemplo, cambiarlo de valor a porcentaje. Mire que ahí ya lo volvimos otra vez valor. O bueno, si usted prefiere, pues colocar los dos, ¿no? Miren que ahí aparece el valor y el porcentaje. Y esto es a veces una forma de mostrar también la información que es bastante útil, ¿sí? Miren que yo no tuve que convertir los valores a porcentaje. Simplemente le dije pues que me mostrara valor y que me mostrara porcentaje y listo. El porcentaje pues lo sacó Excel. Yo no tuve que sacar el porcentaje. Si lo quiere ver pues solo porcentaje, entonces ahí quita el valor y ya aparece todo en porcentajes. ¿Listo? Entonces esa es una forma también de modificar algunos de los valores en las etiquetas. Solito, aquí directamente con las opciones del gráfico. ¿Listo? Y este gráfico pues se ve un poquito mejor en porcentaje. Bueno, pero si quiere dejar los valores, pues igual, ahí también tiene su forma de mirar pues los dos elementos al mismo tiempo. ¿Listos? Bueno. En el gráfico 3, aquí sí ya hay 3 columnas. ¿Listo?
Una me dice que es el mes, la otra unidades vendidas y por acá hay un porcentaje de participación. ¿Listo? Bueno, voy a seleccionar los datos. En este caso los voy a ordenar primero, los voy a ordenar por mes. Y con la lista personalizada, pues ya saben que yo tengo una lista personalizada organizada de enero a diciembre. O sea, me tocó hacerla. Y ya pues dejamos organizado acá. ¿Listos? Entonces ya tenemos organizado acá. La tabla se quedó con las unidades vendidas pues por cada mes y el porcentaje de participación. Ya saben que yo puedo seleccionar varias columnas al tiempo. Entonces puedo seleccionar mes. ¿Sí? Presiono por ejemplo control. Selecciono participación. Y ya con eso puedo seleccionar la opción del gráfico que yo necesite. ¿Listo? Ahí con dos columnas que yo seleccioné ya generé un gráfico. Puedo coger otra columna, por ejemplo, mes y unidades vendidas, ir a insertar y generar otro gráfico. ¿Listo? Bien. Entonces, depende de la selección, pues usted también puede generar gráficos diferentes. No necesita siempre ser las mismas columnas que están seguidas unas tras de otras. ¿Listo? Entonces, mire, este lo sacamos seleccionando mes y participación. Y el otro, pues sí, las dos gráficas que estaban seguidas, ¿no? Las cantidades vendidas y los meses. Sin embargo, como les decía, hay gráficos. Voy a mover un momentico está aquí, este gráfico de acá, lo voy a dejar por aquí a un ladito. Listo. Sin embargo, hay gráficos que a veces se utilizan con varias columnas. ¿Sí? En este caso voy a utilizar uno que es que utiliza estos tres datos para generar un gráfico. ¿Listo? Los selecciono, voy a insertar, no voy a seleccionarlos de aquí, voy a utilizar esta herramienta que también a veces es útil, que se llama gráficos recomendados. Y miren que al insertar gráficos recomendados o al decirle que utilice los gráficos recomendados, él ya me está mostrando un gráfico recomendado. ¿Sí? Me está diciendo, mire, usted puede utilizar este. Ese gráfico básicamente que me muestra las unidades vendidas, que es la segunda columna en color azul, ¿sí? En columnas, y la participación lo está mostrando en una línea roja. ¿Listo? Eso se llama un gráfico combinado. Y los ejes, por supuesto, ya no son dos, sino ahora son tres. ¿Listo? Si ven ahí el gráfico del lado derecho, tiene una numeración en porcentaje. Eso ya tiene un gráfico, un eje vertical, pero secundario. ¿Sí? El primario es el del lado izquierdo y el secundario es el del lado derecho. ¿Cómo se hace este gráfico? Ahí sí, pues no tiene gracia hacerlo porque aquí lo selecciono y ya sale. ¿Sí? Entonces vamos a ir aquí donde dice todos los gráficos y me voy a ir hasta la última opción que aparece en los gráficos que se llama un gráfico combinado. ¿Bien? ¿Listo? Esta es la ventana del gráfico combinado. Para hacer un gráfico combinado necesita tres columnas, no se le vaya a olvidar. ¿Bien? O si no, es un gráfico de columnas normal. Bien. Ahí en el gráfico, en la vista previa, me está apareciendo las unidades vendidas, pero no me aparece el segundo eje vertical o el eje secundario. ¿Listo? Para que aparezca el eje secundario, tengo que seleccionar el cuadrito que está en la parte inferior. ¿Sí? El que corresponda en este caso al de la línea roja. Y miren que al seleccionarlo, ahí sí ya me aparece la línea y me aparece el eje secundario. Entonces, simplemente se le dice agrégueme el eje secundario. ¿Qué gráfico quieren el eje secundario? Bueno, aquí tiene varios gráficos diferentes. Por ejemplo, ese tiene punticos, líneas con marcadores, se llama eso. Por ejemplo, miremos a ver si este que medio queda bien, vamos a ver. Bueno, este es como de fondo, se llama áreas apiladas. Bueno, este sí no creo que quede muy bien. Ese cruce se ve todo raro que son con barras. Bueno, y ponerle columnas pues da lo mismo. Entonces ese no. Más bien este que estábamos utilizando que tiene punticos. ¿Listo? Bueno, ese se llama entonces el eje secundario y se hace con tres columnas de datos. Y pues las dos primeras columnas o dos columnas pues representan los ejes primarios
y la tercera columna es un eje secundario. ¿Listo? Entonces así se puede generar una gráfica y aceptar. Se llama un gráfico combinado. ¿Y para qué me sirven los gráficos combinados? Si usted ve la cantidad de unidades vendidas, pues está en color azul. Y esto que está aquí, que es la línea roja, pues lo que hace es mirar el comportamiento. Miren que aquí empezamos en enero, llegamos a febrero, empezamos a tener pues unas ventas altas, empezaron a disminuir hasta que cayeron, aquí se levantaron un poquito más, volvió y bajó, volvió y subió y volvió otra vez, empezó a caer. ¿Sí? Entonces, esto se llama un comportamiento y esa lineecita roja pues hace más visible ese comportamiento a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí con esa línea roja pues podemos ver cuál es el comportamiento a través del tiempo. En este caso, pues a través de los meses y cómo son las ventas a través de los meses. ¿Bien? Y eso es pues una forma también de análisis de la información. ¿Listo? Pero en este caso, pues con un eje adicional. Mire, aquí está el eje secundario. ¿Sí? Este es el eje secundario. Y estos son los primarios. Primario vertical y el primario horizontal. ¿Listo? Pero en este caso no se le olvide que necesita obligatoriamente 3 columnas de datos. Ahí aparece la tablita con 3 columnas de datos. Esas son formas pues de utilizar aquí en gráficos o crear gráficos pues para que los tengan presentes. Por ejemplo, vamos a colocar aquí Ucrania, Polonia, em, Finlandia, Rusia. ¿Qué más colocamos ahí cerca que queda? Bielorrusia. Bueno, hemos hasta ahí. A ver si lo reconoce. Selecciono estos daticos. Ah, bueno, pongámosle un nombre, un número por acá. Porque es como una tabla, ¿no? Sí, posible que no. Pongámosle aquí que estos son países. Y aquí digamos que son las ventas. ¿Listo? Bueno, entonces seleccionamos ahí nuestra tablita. Vamos a insertar y por aquí hay uno que dice mapas. Entonces, mapa coroplético se llama eso. Vamos a ver cómo nos va con el mapa. Listo. Ahí más o menos esto depende del navegador que en este caso encuentre cuáles son los mapas y los países y él nos grafique pues básicamente qué es lo que nosotros queremos ver. ¿Sí? Si usted se fija acá, es que bueno, aquí el problema como que va a ser Rusia porque está muy grande. Entonces, bueno, ahí aparecen entonces los datos. ¿Sí? Aparece una escala de colores. Vamos a ver que aquí con otro diseño si se ve mejor. Bueno, ahí se ve un poquito mejor la escala de azules. Em, y en este gráfico, pues él reconoció los países, ¿sí? Por aquí está Rusia, por acá están los otros países aquí centrados, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Finlandia, por aquí arriba, bueno. Y la escala de colores, pues corresponde a los datos que estábamos colocando de ventas. ¿Sí? Entonces, también estas opciones de generar mapas, pues también se pueden dar. ¿Bien? Claro, no tan específicos, ¿no? No, por ejemplo, el para que reconozca municipios, que reconozca veredas, no, eso ya está muy complicado. ¿Sí? Hay que empezar desde la parte grande y empezar a mirar de pronto si los departamentos, por ejemplo, de un país, pues los reconoce, pero tampoco esperar de pronto ciudades y bueno, algunas ciudades sí las puede reconocer rápido, pero eso también depende pues del navegador y aquí nos dice que esto utiliza un navegador que se llama Bing, que es el navegador de Microsoft. Y ese es otro tipo de gráfica que también pues depende de los datos. En este caso pues nos muestra datos con un mapa. ¿Listo? Ese también es una opción que pues aparece en las últimas versiones de Excel. ¿Sí? Esto es insertar aquí y este que dice mapas. ¿Listo? Bueno, por aquí hay más gráficos de mapas. eh, Básicamente esa es como la forma en que nos está mostrando pues el gráfico. No es que haya muchos más, pero recuerden que esto depende de los datos que nosotros coloquemos acá. ¿Sí?
Y aquí pues como nos dimos cuenta por la extensión de Rusia, pues él se centró en un mapa pues del mundo. ¿Listo? Vamos a ver si por aquí si lo quito. Vamos a ver si lo quito y cambia este. Listo, ahí cambió. ¿Sí? Eran por la extensión de Rusia. Y aquí ya pues se centró en Europa. Son países de Europa, ¿no? Finlandia en la parte superior, Polonia, Bielorrusia y Ucrania. ¿Sí? Entonces ahí ya el mapa pues se centró un poquito más en una región. ¿Sí? Eso podríamos también hacerlo pues con un mapa, por ejemplo, de Sudamérica. ¿Listo? Y cambiar pues esas opciones para que el gráfico pues quede eh, más cercano. ¿Listo? Son utilidades que a veces pues tienen esto de la generación de gráficos. Eh, ya cuando en el avanzado pues vean otra vez eh, un tema que se llama tablas dinámicas, pues son los mismos gráficos, básicamente lo que usted puede hacer son los tipos de gráficos, ¿listo? Es lo mismo que ustedes pueden hacer ahorita con gráficos sencillos. Hay que acordarse pues de qué se puede hacer, de cuáles son los elementos que yo le puedo agregar, ¿sí? Mirar los tipos de gráficos para qué sirven, ojo con eso porque esos son preguntas del examen. En caso de tal tener usted estos datos, ¿usted qué gráfico utilizaría? Esa es una de las preguntas que le sale por allá en la evaluación. ¿Listos? Y esta entonces es la forma de generar pues varios tipos de gráficos y de por supuesto acondicionarlos de pronto a algo que yo necesito. ¿Listo? Les recomiendo ver también estos videos para ver también si hay algún elemento que adicionalmente lo pueda modificar. Estos realmente son muchos elementos que uno puede modificar y pues adaptarlos. Esto termina uno siendo más como diseñador que otra cosa, porque al final pues uno empieza a cambiar todos los colores y los modifica y los cambia y pues crea un diseño, ¿sí? Que eso es lo que al final terminamos mostrando en una presentación, un diseño de una gráfica. ¿Sí? Analizar datos aquí con tablitas pues a veces no es tan chévere a la hora de mostrárselo a otras personas, entonces pues mostramos una tabla de información, un gráfico, perdón, y esto pues sí se ve más chévere. ¿Sí? Entonces el gráfico ya va cambiando un poquito la forma de presentar los datos, ¿listo? Para no tener pues que ver una tabla ahí sencilla. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud sobre este tema de gráficos? Que este es básicamente el último tema. No hay problema, todo bien. Mientras que estoy colocando por aquí unos ok. eh, listo. Bien. Bueno, entonces, lo que está a continuación y que pues les recomiendo porque esto sirve mucho de práctica, lo que es la nómina tiene una característica y es que aquí tiene unas indicaciones, ¿sí? Esto se llaman notas. Entonces, para que yo deje fija una nota, bueno, si ustedes se fijan, yo me coloco ahí encima de este cuadrito que se llama salario, ¿sí? Si yo me retiro de acá, entonces se desaparece la nota. ¿Sí? A veces yo quiero que se vea la nota, entonces presiono clic derecho y le digo mostrar u ocultar nota. Entonces ahí ya queda fija la nota. Mire, si yo me muevo por cualquier lado, pues ahí queda fija la nota. Y la nota pues me dice qué es lo que hay que hacer básicamente. Esto es una práctica de pues todo lo que hemos visto, ¿no? Eh, en este caso de lo que hemos visto en las otras unidades. También aquí hay unos datos que están incompletos, ¿sí? Aquí hay 5 datos, pero pues la idea es llenar estos 5 datos también, ¿sí? Entonces, esto es un ejercicio como para que vayan practicando. Recuerden que esto también tiene instrucciones para realizar. Miren que están las instrucciones, ¿sí? Y cada una de las instrucciones pues le va diciendo qué hay que hacer. Esto es algo pues también que le sirve para volver a retomar pues los temas anteriores y hacer una práctica, por ejemplo, de fórmulas. Todo esto es formulado, así que toda esta tablita pues al fin y al cabo son fórmulas para sacar pues unas operaciones, ¿sí? Recuerden que todas las fórmulas están en los títulos. Tal cual aparece la fórmula ahí, digamos que ya está hecha, no se preocupe. No hay que entender cómo se sacan las nóminas en una empresa.
realmente pues la fórmula que está ahí ya está diseñada, ya simplemente es aplicar la fórmula como dice ahí, ¿sí? No la vaya a cambiar por favor porque a veces pues la cambian o la tratan de adivinar, pero pues en la nota aparece cuál es la fórmula que deben utilizar. ¿Listo? Entonces no se les olvide que aquí están todas las fórmulas para que también las practiquen, la digitación, que le hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? Observen qué es lo que hace cada una de las fórmulas para que las puedan implementar, ¿no? Mire, cada una tiene una fórmula. Bueno, menos las horas extras, ¿no? Las horas extras sí son daticos que, pues, digamos que lo máximo que vamos a colocar es esto que está aquí arriba, o los valores máximos son estos, ¿sí? Uno no hace más de 10 horas diurnas, ni nocturnas en horas extra, ni festivas, pues tampoco hace más de 8, ni festivas nocturnas, pues tampoco hace más de 8. Entonces, digamos que estos son los topes máximos, ¿listo? Aquí completa usted los 5 daticos y listo. Todo esto le sirve de práctica también para que pues se acuerde de sus conocimientos de generar fórmulas que hemos visto en este curso, pues lo puede ir complementando. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, aquí le puedo decir, bueno, aquí hay que tener cuidado con esto. Aquí hay un buscar B que me está hablando de salarios. ¿Listo? Ojo con esto porque aquí me está hablando de salarios. Entonces voy a ir a fórmulas, administrador de nombres y voy a mirar que aquí no hay ningún nombre salarios. Entonces, ojo porque aquí toca crearlo. ¿Sí? Y aquí dice, seleccione las celdas, ¿sí? Esto es en la hoja valores, seleccione las celdas E2 hasta la F8 y asígneles como nombre, rango, salarios. ¿Sí? Entonces voy a valores, selecciono estas celdas y le pongo salarios y enter. Ahora sí existe salarios. ¿Listo? A veces hay personas que no crean salarios y entonces pues nunca les va a funcionar esta fórmula que apunta a los salarios, ¿no? Bueno, aquí la voy a hacer, buscar V. Buscar V me dice que seleccione B4 que es la categoría, punto y coma, salarios que es el rango donde va a buscar y que me traiga la columna número 2 y falso. Miren que me trae el salario de una vez. ¿Listo? Y ahí ya completo la fórmula. Entonces, cuando ya no necesite la nota, clic derecho, mostrar u ocultar nota y listo. Ahí ya se ocultó. Entonces, cada una de las columnas pues tiene sus instrucciones para que las tenga en cuenta. Aquí hay una lista de validación. Me dice que solo debo recibir números entre 0 y 30. O sea que aquí yo tengo que seleccionar estos datos, ir a la pestaña datos, validación de datos, ¿sí? Y decirle un número entero entre 0 y 30. ¿Listo? ¿Por qué usted no le da más, no le pone un máximo más alto? Porque pues usted no puede trabajar más de 30 días. ¿Sí? En la parte contable eso no solo va hasta 30. Ni siquiera va hasta 31, va hasta 30. ¿Listo? Usted no podría trabajar en un mes 60 días, comenzando por ahí. ¿Listo? Entonces por eso es que lo van a limitar de 0 a 30. Entonces cuando yo vaya a ingresar un número como por ejemplo 35, porque me estoy equivocando en digitar los días trabajados, pues me sale un error. ¿Sí? Entonces aquí sí, pues máximo 30 es lo que puedo digitar. Por ejemplo, 4, sí, también. 0 días también. ¿Sí? Bueno, entonces todos esos son los días y por eso necesitan validación de datos. ¿Listos? Todo esto tiene cada uno su fórmula. Mire aquí que nos dice igual, abre paréntesis, C4 dividido 30 por D4. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué está sacando acá? Pues el salario, ¿sí? Lo divide entre 30 días para saber cuánto paga el día y después lo multiplica por los días trabajados. Esa es la formulita que nos aparece acá. Mire, este señor trabajó 0 días, entonces pues le pagamos 0. Este trabajó los 30, entonces le pagamos el sueldo que tiene acá. Lo mismo a este. Bueno, cada uno pues de acuerdo a la operación que está diciendo. Entonces, por eso les decía pues que esto es más de práctica de fórmulas
para que usted pues se dé cuenta qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Sin embargo, la fórmula está en la parte superior. ¿Sí? Para que la tenga ahí presente, la ponga a mostrar y pues vaya practicando a ver qué hace aquí. ¿Listo? Bueno, esa es una forma de práctica también para que se van a acordar. En general, la evaluación, como les decía, esta evaluación de la unidad número 5, pues me puede estar preguntando varias cosas de otras unidades, no solo de gráficos, ¿no? Recuerden que esto ya es como con la parte final. Esto sería como el trabajo final para que practiquen, ¿sí? También tiene instrucciones, pero pues aquí ya estamos aplicando pues fórmulas, ¿sí? Por ahí también hay un gráfico que toca hacer. Entonces, este también sirve para prácticas para que lo hagan. ¿Listo? Bueno, si tienen alguna duda cuando estén haciendo este gráfico, me avisan. ¿Listo? Pero por lo general casi no hay pues problemas. También hay unos formatos condicionales que lo pueden aplicar y no hay tampoco pues así como mucha dificultad. ¿Listos? Entonces, para que apliquen las instrucciones que están aquí abajo, eso sí, síganlas y a medida que van pasándola, pues pueden ir, por ejemplo, colocándola en verde y ahí va diciendo, listo, yo ya hice esto, ya hice este punto, em, ya revisé esto también, revisé que cada trabajador tenga asignada una categoría, sí, también, utilicé el buscar B, listo, está también, em, validé la cantidad de días trabajados, también ya lo hice. Listo. Asigné a cada trabajador la cantidad de días trabajados entre 1 y 30 si hace falta. Sí, también. Las fórmulas o funciones que se elaboran a continuación deben estar redondeadas a cero decimales. A continuación, uy, perdón. A continuación es acá. En el sueldo, pues mire que aquí está sin decimales. ¿Listo? Eso es cero decimales. Calcule a través de la fórmula el sueldo teniendo en cuenta que solo se cancelan los días trabajados. Entonces, este también ya lo hicimos con una fórmula. ¿Listo? Entonces, así vamos mirando pues cada uno de los puntos que están seleccionados y los va haciendo. ¿Listos? Esa es una forma de práctica chévere que se les recomiendo pues que la tengan ahí presente. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguna duda, alguna aclaración, alguna duda de alguna unidad anterior o de algún tema que todavía no le haya quedado claro. Aprovechen, pregunten. Este es el tiempito que tenemos como largo. Bueno, si no, recuerde que también se puede comunicar conmigo, me puede escribir, me puede enviar un ejercicio, me puede decir, tuve un problema aquí, eh, no entendí esta parte y yo pues miramos a ver cómo solucionamos esa duda. ¿Listos? Bueno, seguro que no hay preguntas, dudas. Bueno, ok, entonces voy a tener aquí la grabación. Voy a detener.